vamos a tratar un tema que es, yo creo que propio de ser mencionado en estos últimos días, esos acontecimientos que se ha tenido en nuestro país con relación a las manifestaciones de parte del pueblo. Digo parte porque aunque se manifiesten, diría yo, unos 50,000, aunque ya sería bastante, ¿no? O una cantidad promedio de esa, decir que es la representatividad del pueblo, pero yo creo que sí se podría acercar un poco a esa calificación de ser el resultado de un pueblo que está ya cansado de lo que está pasando con las autoridades del gobierno, lo que está pasando con el Estado, ese famoso Estado de Derecho, para que ya lleva intrínseca la palabra derecho para que se llegue a considerar un Estado. Pero lo que sí es cierto es de que cada forma general del desarrollo de la vida tiene que tener su punto de partida en una interpretación particular de nuestra relación con Dios. Quizá alguno dirá, se arruinó el tema. Permítanme. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo explicamos que el modernismo, ¿sí?, también llevó a un tal concepto general, aunque se originó en la Revolución Francesa, la cual por principio rompió con toda religión? Porque eso fue lo que sucedió. Si usted ha leído, o si no, pues le motivo a que lea y se va a enterar de lo que sucedió en la Revolución Francesa, ¿no? Pero le digo esto por la forma general del desarrollo de la vida. Entonces, en esta revolución sucedió eso, ¿no? La pregunta se responde a sí misma. Si nosotros excluimos de nuestros conceptos todo reconocimiento del poder viviente, o sea, del Dios viviente, como lo implica el grito, ningún Dios ni maestro. Ese era el grito que se proclamaba en la Revolución Francesa. Ningún Dios ni maestro. Ciertamente llevamos al frente una interpretación propia y claramente definida de nuestra relación con Dios. Un gobierno que retira a su embajador y rompe toda comunión regular con algún otro país, declara con ello que su relación con el gobierno de este país es tensa, lo que generalmente desemboca en una guerra. ¿Sí? Este es el caso acá. Los líderes de la Revolución Francesa, al no conocer ninguna relación, ¿sí?, con Dios, excepto aquella que existía por la mediación de la Iglesia romana, para aclarar, aniquilaron toda relación con Dios porque quisieron aniquilar el poder de la Iglesia, y como resultado declararon la guerra a toda confesión religiosa. Pero esto, por supuesto, implica una interpretación fundamental y especial de nuestra relación con Dios. Esta era la declaración que desde ahora Dios era considerado como un poder hostil, o incluso como muerto, aunque todavía no para el corazón, pero por lo menos para el Estado, para la sociedad y para la ciencia. De cierto, al pasar de Francia a Alemania, el modernismo no se pudo contentar con una mera negación. El resultado demuestra cómo desde aquel momento se vistió o de panteísmo o de agnosticismo, pero bajo cualquiera de estos disfraces mantuvo la expulsión de Dios de la vida práctica y toerética, y su enemistad contra el Dios siguió su curso. Por tanto, yo mantengo que es la interpretación de nuestra relación con Dios lo que domina cada cosmovisión general, y que para nosotros este concepto es dado en el calvinismo, gracias a la interpretación fundamental de una
comunión inmediata de Dios con el hombre y del hombre con Dios. A esto yo añado que el calvinismo nunca inventó ni concibió esta interpretación fundamental, sino que Dios mismo la implantó en los corazones de sus héroes y sus heraldos. No nos enfrentamos aquí con el producto de un intelectualismo astuto, sino con el fruto de una obra de Dios en el corazón, o si usted desea, con una inspiración de la historia. Este punto tiene que ser enfatizado en el calvinismo. El calvinismo nunca quemó su incienso sobre el altar de algún genio, nunca lo hizo, ni tampoco erigió ningún monumento a sus héroes, apenas los llama con nombre. Solo una piedra en un muro de Ginebra permanece como recuerdo de Calvino. Su misma tumba es olvidada. ¿Fue esto ingratitud? De ninguna manera. Pero si Calvino fue apreciado, aún en los siglos XVI y XVII, la impresión estaba viva de que era uno más grande que Calvino, Dios mismo, quien había hecho allí su obra. Por tanto, ningún movimiento general de la vida es tan libre de una concertación deliberada, ninguno tan inconvencional de su manera de extensión. Simultáneamente, el calvinismo se levantó en todos los países de Europa Occidental y no apareció en estas naciones por la universidad, ya porque ella en ese tiempo estaba en su vanguardia. No fue por eso, ni porque unos eruditos guiaban al pueblo, ni porque un magistrado se puso a su cabeza, no, sino que se levantó desde los corazones del pueblo mismo. Y por eso es que yo quería hablarles de eso, porque el corazón, cuando el pueblo se empieza a abrir su corazón y se manifiesta, lo mismo estaba sucediendo ahí. Tejedores, campesinos, comerciantes y siervos, mujeres y jóvenes, y en cada instante exhibió la misma característica: una fuerte seguridad de la salvación eterna. No solo sin la intervención de la iglesia, no, sino incluso en oposición contra ella misma. El corazón humano había llegado a la paz eterna con su Dios. Fortalecido por esta compañía divina, descubrió su llamado santo y sublime a consagrar cada departamento de la vida y toda energía a disposición de la gloria de Dios. Y entonces, cuando estos hombres y mujeres que se habían convertido en participantes de esta vida divina fueron obligados a abandonar su fe, pero resultó imposible que ellos pudieran haber negado a su Señor, y miles fueron quemados en la hoguera, no quejándose, sino exaltando a Dios con gratitud en sus corazones y salmos en sus labios. Calvino no era el autor de esto, sino Dios quien, por medio de su Santo Espíritu, había obrado en Calvino lo que había obrado en ellos. Calvino no estaba por encima de ellos, sino como un hermano a su lado, compartiendo con ellos la bendición de Dios. De esta manera, el calvinismo llegó a su interpretación fundamental de una comunión inmediata con Dios, no porque Calvino lo hubiera inventado, sino porque en esta comunión inmediata Dios mismo concedió a nuestros padres un privilegio. Y Calvino era solamente el primero que claramente se dio cuenta de ello. Esta es la gran obra del Espíritu Santo de la historia, con lo cual el calvinismo fue consagrado y que nos interpreta su energía maravillosa. Hay tiempos en la historia cuando el pulso de la vida religiosa es débil, pero en otros tiempos su latido es resonante, y esto fue algo que pasó en el siglo XVI y en las naciones de Europa Occidental. El asunto de la fe dominaba cada actividad de la vida pública. La historia de aquellos tiempos nuevos parte de esa fe, igual como la historia de nuestros tiempos parte de la incredulidad de la Revolución Francesa. No podemos decir a qué ley obedece este movimiento de la vida religiosa, pero es evidente que hay
una tal ley y que en los tiempos de alta tensión religiosa la obra del Espíritu Santo en los corazones es irresistible. Y esta gran obra interior de Dios fue la experiencia de nuestros calvinistas, nuestros puritanos, nuestros padres peregrinos. No sucedió en todos los individuos en el mismo grado, porque nunca es así en ningún gran movimiento. Pero aquellos que tomaron el centro de la vida en aquellos tiempos, que eran los promotores de este cambio poderoso, ellos experimentaron este poder superior al máximo, y ellos eran hombres y mujeres de cada clase de la sociedad y de cada nacionalidad, que por Dios mismo fueron admitidos en la comunión con la majestad de su ser eterno. Gracias a esta obra de Dios en el corazón, la persuasión de que el todo de la vida de un hombre tiene que ser vivido en la presencia de Dios fue la idea fundamental del calvinismo. Por esta idea decisiva, o mejor dicho, por este hecho poderoso, el calvinismo se dejó controlar en cada departamento de su dominio entero. Es de este pensamiento que surgió la cosmovisión del calvinismo, que abarca todo. Yo quería compartir esto porque sinceramente es inspirador ver esa foto. Esa fue tomada por un dron y ver la ciudad, la capital, el parque centrado en esa multitud de personas al unísono cantando el himno nacional y siendo patriotas verdaderos, ¿verdad? O ejerciendo su patriotismo, ¿verdad? Pero qué resultados se esperan con ello. Yo quiero que se dar un punto de vista, podría decirse, en cuanto al equilibrio que debería de mantenerse. Después el ejemplo de la revolución que fue causada por Calvino, ¿no? Porque Lutero fue el iniciador de tal revolución, pero fue Calvino que realmente hizo el cambio que se tenía que hacer de fondo, ¿no? Lutero, él vio únicamente este concepto más que todo subjetivo y antropológico, mientras que Calvino lo ve más allá. Él ve un pensamiento pero más objetivo y cosmológico, o sea, tratándolo de ver de una manera de la cosmovisión de lo que estaba causando, ¿no? El problema. Entonces los cambios que requieren hoy por hoy son muy importantes, pero no se va a obtener nada si traemos a una persona que tenga principios, valores e incluso el temor que se requiere de Dios, el espíritu de hacer las cosas muy bien, si va a involucrarse dentro de un sistema que está dañado, ¿no? En informática, la gente conocedora de esto dice que si a un sistema se le mete basura va a generar. Sabemos que un sistema tiene entradas y tiene salidas, que tiene productos, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con Lutero. Lutero trató de hacer cambios prácticamente, pero que estaba así angustiadísimo, indignado de ver cómo las indulgencias de ese entonces hacían acabar las finanzas de aquellas mentes supersticiosas, ¿verdad? Y él estaba dispuesto a que se acabara eso, y por eso él fue que a colgar, a clavar esas 95 tesis en la iglesia, ¿no? Pero él no logró mucho, porque él de alguna manera reconocía a la iglesia romana como la representante de Dios aquí en la tierra. Era la única que podía acercarlos al hombre, a Dios, y ahí estaba su debilidad, ¿verdad? Que algunos aplauden de que no se ha ido y que no quiso dividir, pero no fue él el que realmente logró lo que Calvino hizo. Calvino hizo el cambio desde fuera. Él se fue hacia la población, hacia la sociedad, hacia el Estado, porque lo que hizo realmente la Revolución Francesa fue manifestar su gran disgusto y enojo
por lo que estaba sucediendo. Y si la iglesia, entre comillas, era la considerada la representante de Dios aquí en la tierra, entonces, si este representante era así, entonces como era quien lo había enviado, ¿no? Entonces no querían tener saber nada, y lo que hicieron fue manifestar, ¿sí?, su disgusto, proclamar de que no querían saber nada de la iglesia, y mucho menos de su fundador. La intención es buena en cuanto a que hay que manifestarse, pero debemos tener realmente bien definidas las causas por las cuales se está haciendo esta manifestación. Queremos acabar con la corrupción, queremos acabar con tanto egoísmo, hombres sin escrúpulos, haciendo lo que quieren y manteniéndose en impunidad. Entonces lo que se requiere realmente es hacer cambios de fondo, cambios del sistema, cambiar la forma de las cosas como están haciendo. Si yo quiero tener los mismos resultados en mi vida, voy a seguir haciendo lo mismo. Pero si yo quiero que mis resultados sean otros, voy a tener que hacer las cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que veo yo interesante en las manifestaciones, pero que no se vuelva ese círculo vicioso de que cada poco manifestando si no se toman acciones. Lo bueno de una manifestación es un indicio de que se está partiendo de algo muy importante, de un interés de que las cosas se hagan diferentes. ¿Cómo? Participando. O sea, yo no tengo la intención de que el gobierno me mantenga, que se termine ese presidencialismo de que ellos son los que tienen que ayudar y sostenernos. Ellos lo que tienen que hacer justamente es simplemente ser los gestores para que las cosas se den bien, los intercambios, que realmente la ley se cumpla, porque en la comunidad, en una sociedad, no puede vivir sin ley. La ley es la que nos va a regular cuando algunos nos queramos salir de los parámetros permitidos, siempre manteniendo la individualidad, pero también resguardando lo común de todo, ¿no? Así es de que espero que les haya sido de mucho interés el tema, ¿no? Y siempre vamos a tratar de compartir.